Entonces, al hacerse romana, para que la Iglesia Católica Apostólica llegase a ser romana, lo que ocurrió es que la Iglesia de la Edad Media, la Iglesia primitiva de los cristianos que recibieron ese legado, poco a poco fue apostatando al punto de llegar a negociar con el imperio que era romano y adoptar algunas de sus creencias, y entonces la iglesia poco a poco llegó, el cuerno pequeño, a unirse al Estado y a convertirse en una iglesia-estado, Iglesia Católica Apostólica Romana. No olvide que el cuerno pequeño se tiene que levantar de Roma, porque así lo indican las 3 etapas. Roma representa la bestia, terrible. De ella salen 10 cuernos y de ella sale el cuerno pequeño. Así que no es de sorprendernos. En segundo lugar, su idioma oficial. ¿Sabe cuál es el idioma oficial o cuál era el idioma oficial del Imperio Romano? El latín. Y es interesante que el idioma oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el latín. Interesante esto. En tercer lugar, heredó el sistema de organización del Imperio Romano. Eso es otro punto muy interesante. Heredó el sistema de organización del Imperio Romano, incluyendo ese interés de totalitarismo, de limitar conciencias. En tercer lugar, mezcló la religión cristiana con Roma pagana. Y ya yo les voy a mostrar algunas pinceladas de lo que estoy diciendo. Y por último, miren esta característica, su líder es llamado igual que el emperador romano, el sumo pontífice, que significa en el latín original el sumo hacedor de puentes. Tengo que ser muy sincero, miren todas las características, pero ahora mi trabajo es demostrar que esto es correcto. Así que voy a comenzar con la primera característica, su ubicación. Su ubicación. Noten lo interesante. Miren esto. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, no olvide que tenemos la bestia terrible, espantosa, Daniel capítulo número 7, que desmenuza todo, que tiene dientes de hierro, que la conecta con las piernas de hierro, que representa Roma. ¿Ok? Mientras yo contemplaba, no olvide que Daniel vio que salieron 10 cuernos, que representa la división de Roma por estas 10 tribus paganas. Y luego Daniel dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Entonces yo hago una pregunta. ¿En qué lugar, si el cuerno pequeño representa al anticristo, representa al hombre de pecado, en qué lugar, cuál sería su ubicación geográfica? Si Roma representa a la bestia, los 10 cuernos representa el imperio dividido, ¿de dónde se levantaría? Pues aquí se los pongo. Aquí se los pongo. Lógicamente, este poder, el poder papal, la iglesia más el Estado, se levantaría en Europa. Lógicamente, no podía ser en América, porque ni siquiera América había sido descubierta. No olvide que América fue descubierta en el año 1492. Y esto está ocurriendo en el año 476 al año 538. ¿Ok? El imperio gobernaba era esta zona. Y el cuerno pequeño saldría de entre estos 10 territorios, estas 10 tribus. Por lógica se tiene que levantar en Europa. No hay que tener el conocimiento de Salomón para entender cosas como esta. Voy a pasar al siguiente punto. ¿Cuándo se levantaría? Esto es muy importante, entender el lugar. Ya vemos que tiene que ser la Europa de la Edad Media. ¿Y cuándo? Una buena pregunta. Vamos a preguntarle a Daniel. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, aquí hay un punto que yo quiero que ustedes noten. El cuerno pequeño se levanta luego de los 10 cuernos. Por lógica, el cuerno pequeño se levantó después de los 10 cuernos.
Según los historiadores del Imperio Romano, el imperio terminó de desintegrarse en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador del Imperio Occidental, Rómulo Augustelo, fue depuesto. El cuerno pequeño tenía que levantarse después del 476. Interesante, se levantaría en el territorio que ocupaba Roma y que se dividieron las 10 tribus, y se levantaría después del 476 después de Cristo, cuando el imperio se dividió en tiempo de Rómulo Augustelo. Yo creo que vamos clarísimo, vamos clarísimo. Ahora, otra característica, mire que estoy decodificando al anticristo. Al decodificar este sistema, vamos a entender quién es el anticristo. Otra característica, recuerde usted que al levantarse, ¿derribaría 3 cuernos? ¿Lo recuerda? Muy bien. Dice Daniel 7:8. He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Óigame, no puede ser más claro. Entre los principales obstáculos que se le presentaron a la Roma papal en su encumbramiento al poder político estuvieron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Yo lo leí hace minutos. 3 tribus arrianas. En el 493, después de Cristo, Odoacro, líder de los érulos, se rindió. Belisario venció completamente a los vándalos en el 534 después de Cristo, y en el 538 después de Cristo, el reino de los ostrogodos recibió el golpe mortal. Entonces, el reino, atención, esta es una característica importante, el anticristo no solamente se levantaría geográficamente del imperio romano, no solo después del 476, que fue cuando el imperio comenzó a dividirse, sino además él tendría que derribar a 3 tribus que se le oponían. Y noten, qué interesante que la historia dice que este sistema se ubicó en Roma, por eso se llama Roma papal, ¿ok? Porque los papas asumieron el control político religioso y en su ascensión al poder terminaron destruyendo a los vándalos, primeramente a los érulos, luego a los vándalos y luego a los ostrogodos, para poder controlar por encima de las tribus que quedaron. ¡Qué interesante, mis hermanos! Óigame, esto es historia. Esto no lo inventó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día lo único que hizo fue interpretar, buscar las profecías. Y les voy a decir una cosa, y les tengo una sorpresa. No somos los únicos. Hay otros que lo hicieron anterior a nosotros. Pero qué increíble. Qué increíble. Mire, qué increíble. Voy a repetirlo muchas veces porque en la repetición está el aprendizaje. Tremendo. Claro que sí, Baitito. Un abrazo para ti. Tremendo. 1. Se tiene que levantar del Imperio Romano. Y vemos que este sistema se levanta del Imperio Romano. 2. Tiene que levantarse después de que el Imperio Romano se divide en 10, 476 en adelante. Interesante que exactamente ocurrió lo mismo. 3. En su aparición tiene que romper con 3 reinos. Qué interesante que el sistema romano papal tuvo que sacar del juego a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos para poder aparecer y controlar el imperio. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, Collita!, ¿no? Óigame, si existe otro poder en el mundo que tenga las mismas características, por favor, hágamelo llegar para estudiarlo. Hágamelo llegar para estudiarlo. Ahora, ¿está preparado para lo que viene? Porque apenas estoy comenzando. ¿Está preparado para lo que viene? Porque apenas estoy comenzando, oído al tambor, apenas estoy comenzando, sueno el tambor y pasamos directamente a lo que viene. Prepárese, porque ahora vamos a ser un poco más claros. No es la única característica. Ya llevo 3. Geográficamente se tiene que levantar en Roma.
Históricamente, posterior a la división del imperio, 476. Históricamente, tiene que arrancar 3 reinos: érulos, vándalos y ostrogodos. Óigame, perfectamente, todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo, pero además de eso, este poder debe hablar grandes blasfemias. Entonces vamos ahora a la parte que nos corresponde. Daniel 7, 8, 25 dice: y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y hablará, dice el verso 25, palabras contra el Altísimo. Ahora, este sistema, usted recordará que el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses dice que quiere tomar el lugar de Dios y se hace pasar por Dios y va en contra de todo lo que es objeto de culto. Ahora Daniel dice que este sistema, el cuerno pequeño, que lo conecta con el anticristo y con el hombre de pecado, hablará grandes cosas y palabras contra el Altísimo. Pero para entender exactamente qué es lo que habla, yo voy a citar de antemano Apocalipsis 13:5, que es un paralelismo a Daniel capítulo 7. Apocalipsis capítulo 13, verso 5, está la misma visión, pero desde la perspectiva de Juan el apóstol. Y mire cómo Juan dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, dice. Note que aquí dice, hablaba grandes cosas y palabras contra el Altísimo. En la visión de Juan, Juan dice, hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora bien, quiero que preste atención. El poder que estamos mencionando, además de levantarse geográficamente en Roma, porque así lo atestigua la historia, es la bestia terrible y espantosa que representa a Roma. Además de levantarse después de los 10 reinos que dividieron Roma, los 10 cuernos, 476 después de Cristo. Además de que al aparecer políticamente y religiosamente, porque unió la iglesia y el Estado, tuvo que derribar 3 reinos, como lo profetizó Daniel. En su encumbramiento derribaría 3 reinos. Además, tiene una gran boca que habla blasfemias. Y yo pregunto, ¿qué es blasfemia? Para poder identificar si este sistema tiene esta característica, porque debe tener no una, sino todas las características. En la escritura, blasfemia son 2 cosas. Escúchame bien, porque no puedo agarrar el teléfono y llamar No. Tengo que ir a la escritura. No puedo llamar a un brujo, ni puedo llamar a un sacerdote, no. Yo tengo que preguntarle a la Biblia. Recuerde que la Biblia es su propio intérprete. En la escritura, blasfemia son 2 cosas. Una, que un mero hombre, como usted y como yo, se crea igual a Dios. Esa es una. Que un mero hombre, como usted y como yo, se crea igual a Dios. Y la segunda cosa que en la Biblia se llama blasfemia es que un mero hombre, como usted y como yo, diga que tenga el poder de perdonar pecados. Voy a repetirlo. Blasfemia en la Biblia son 2 cosas. Que un mero hombre se crea igual a Dios o que un mero hombre crea que tiene poder para perdonar pecados. Lo voy a demostrar ahora. Mire, Juan 10, versos 30 al 33. Jesús se coloca delante de los sacerdotes de la época y les dice: yo y el Padre uno somos. Amén. Pregunto, ¿Jesús y el Padre son uno? Claro que sí. Bendito sea Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado